¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a presentar hoy día la clase de anemia ferropénica. Ya habíamos mencionado que dentro de hematología lo más preguntado es la anemia. Si nos viene alguna pregunta de anemia, el 90% nos va a venir anemias ferropénicas, ¿no? Que es lo más común. No solo la anemia ferropénica es el problema más común, no solo en la niñez, sino también en la etapa adulta, ¿no? Y es lo más preguntado a nivel de exámenes. Como les dije, ¿no? Si bien el 90% de las preguntas de hematología nos viene de anemia, el 95% de esas preguntas de anemia van a ser anemias ferropénicas. Ya que este tema también es muy importante conocerlo y dominarlo, porque si nos van a preguntar algo va a ser justamente anemias ferropénicas. La anemia ferropénica es básicamente por una deficiencia de hierro, ¿no? Hay una síntesis defectuosa de hemoglobina. La hemoglobina pues va a estar constituida por cadenas de globina y en su núcleo va a tener el grupo M. El grupo M va a estar constituido por hierro, ¿no? Y las cadenas de globina van a estar alrededor formando así la proteína hemoglobina, ¿no? Al haber déficit de hierro pues va a haber una síntesis defectuosa de esta hemoglobina. Los hematíes, por lo tanto, van a ser mucho más pequeños de lo normal y con la cantidad de hemoglobina disminuida. Por lo tanto, van a ser más pálidos, van a ser pequeños y van a ser pálidos. Vamos a ver que hay diferentes etapas en lo que es anemia ferropénica. Un paciente que tenga déficit de hierro, no necesariamente al inicio va a tener anemia. Este puede venir, al inicio, puede venir con solo ferropenia prelatente. ¿Qué quiere decir? Que en una etapa inicial va a haber una gran disminución de hierro. Sin embargo, no va a ser tanta la disminución como para provocar anemia. Solo va a haber disminución a nivel medular. Luego tenemos la ferropenia latente, cuando ya no solo hay disminución de hierro a nivel de la médula ósea, sino también hay disminución de hierro a nivel tisular. Aquí va a haber entonces una disminución de la ferritina y de la saturación de transferrina y en general de todo el perfil de hierro. Sin embargo, en estas dos etapas no necesariamente tiene que haber anemia. El paciente puede estar sin anemia y no darse cuenta del déficit de hierro. Y ya cuando el hierro pues se ha agotado tanto a nivel de médula ósea y se ha agotado tanto a nivel tisular, va a haber una eritropoiesis inefectiva provocando ahí recién la anemia, es decir, la disminución de la síntesis de hemoglobina, en donde ya vamos a nosotros ver al paciente con anemia, con microcitosis y con hipocromía. Entonces no esperemos llegar a esa etapa. Veamos las etapas entonces para nosotros poder entender. Un paciente normal que tenga su eritrocito, una hemoglobina más de 12 con un volumen corpuscular medio adecuado. Vemos que el eritrocito es bicóncavo, ¿no? La persona no va a tener ninguna molestia. En la etapa prelatente, en donde nos falta el hierro a nivel de médula ósea, la hemoglobina va a estar normal y va a haber una leve microcitosis, casi imperceptible. El paciente en esta etapa de ferropenia prelatente, en donde el hierro medular está disminuido, no va a tener ninguna molestia. Como ven, no hay anemia y la microcitosis leve, pues el paciente no la va, está dentro de los límites normales incluso, porque va de 80 a 100. Sin embargo, no está dentro de los parámetros más óptimos. El paciente no tiene molestia. En la ferropenia latente, en donde ya se agotaron los niveles de hierro a nivel medular, empiezan entonces a agotarse los niveles de hierro a nivel tisular, sigue sin haber anemia, ¿no? Sin embargo, el eritrocito ya se va volviendo más pequeño. Acá ya hay microcitosis. El paciente puede no tener molestias y no tener anemia. Y ya la anemia ferropénica en sí, cuando ya hay anemia, el eritrocito es más pequeño y hay una microcitosis mucho más marcada. Aquí es donde el paciente nos viene con fatiga, con cansancio, con palidez, y es ahí donde nosotros recién podemos detectar. La idea de esta clase es pues nosotros detectar al paciente en las etapas prelatente y latente, ¿no? Ver porque la anemia tiene una sintomatología, pero la ferropenia, el déficit de hierro, también tiene síntomas que tenemos que conocer. La anemia ferropénica, como les dije, es la causa más común de anemia a nivel mundial, ¿no?
es más del 90% a nivel del mundo, es por causa de anemia ferropénica. Solo el 5% hasta el 10% puede ser por anemia megaloblástica y dependiendo de las poblaciones, anemias de tipo hemolíticas, pero la mayoría es por anemias de tipo ferropénica, ya sea carencial o ya sea por pérdidas. Y tengamos en cuenta que la caída de la hemoglobina es generalmente un hecho que es tardío en el curso de la deficiencia de hierro. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer primero es detectar la deficiencia de hierro para evitar justamente la caída de la hemoglobina. Y una cosa más que lo dijimos en clases anteriores, no es un diagnóstico. Es el síndrome anémico, solo es un síndrome. La anemia ferropénica tampoco es un diagnóstico. Tenemos que llegar a la causa. Tenemos que decir es anemia ferropénica por pérdida gastrointestinal, que podría ser por una colitis, por una intususpección, o es una pérdida, anemia ferropénica por pérdidas ginecológicas, por un pólipo endometrial. Tenemos que llegar siempre a la causa de por qué el paciente tiene déficit de hierro. La ferritina, ya habíamos visto, nos es útil para diagnosticar la ferropenia en estado latente, cuando ya los depósitos de hierro a nivel tisular se han agotado. Es útil para confirmar el diagnóstico. Puede hallarse falsamente elevada cuando es un reactante de fase aguda. Sin embargo, prácticamente con el advenimiento de este dosaje, pues nos ha ayudado muchísimo nosotros a detectar a pacientes incluso en etapa prelatente y latente, ¿no? Y el hierro oral es lo de elección una vez que nosotros diagnosticamos anemia ferropénica y la causa, ¿no? Veamos un poco del metabolismo del hierro. El hierro es importante desde que se ingiere. Por ejemplo, una vez que nosotros ingerimos hierro, aquí están las medidas. Ustedes pueden leer en las diapositivas. Yo les voy a dar algunos tips nada más. El hierro, cuando nosotros lo ingerimos, necesita aquí, a nivel del estómago, de un medio ácido para cambiar de estado de oxidación, ¿no? Para cambiar de un estado férrico, para cambiarse de un estado ferroso a un estado férrico. Necesita de ácido clorhídrico. Importantísimo. Necesita del ácido clorhídrico. Lo que necesita es cambiar de estado de oxidación. Es decir, cuando nosotros tomamos hierro, ya sea en los alimentos o suplementos, necesita el estómago el ácido clorhídrico. Por lo tanto, tiene que estar el paciente en ayunas. No tiene que haber ningún alimento. ¿Por qué? Si nosotros lo tomamos, por ejemplo, con leche, el calcio compite con el hierro. Entonces, lo ideal es tomarlo siempre solo o lejos o 2 horas lejos de los alimentos para que cambien, ¿no? Su estado ferroso, su estado férrico. Para eso necesitamos un estómago, necesitamos que actúe la acidez del estómago. Imposible que un paciente pues con gastritis desee tomar su hierro porque le cae mal con omeprazol o con ranitidina, o que lo tome con una milanta porque también impide, ¿no? que el ácido clorhídrico del medio transforme o cambie de estado de oxidación al hierro. Una vez que el hierro ya cambió de estado de oxidación, va a pasar aquí al duodeno, en donde va a poder ser absorbido, ¿no? A nivel duodenal es donde es absorbido. Si nosotros a este nivel tenemos alguna úlcera péptica, tenemos algún problema, ¿no? Un problema gastrointestinal, pues va a ser muy difícil la absorción. En estos pacientes es indicado a lo mejor el hierro vía endovenosa. Entonces, la absorción a ese nivel, al nivel del duodeno, es de 1 miligramo al día. Así yo consumo más hierro, pues siempre es un estándar. Así yo consuma más, no se va a consumir más. Necesitamos tener una dieta adecuada. Luego va a ser, bueno, lo vamos a utilizar. Una vez que este hierro ha sido absorbido en sangre, el hierro por lo general es reutilizado. Va a ser transferido por justamente la proteína que moviliza el hierro, es la transferrina,
lo va a llevar a la médula ósea. ¿Para qué? Para empezar a formar lo que es los glóbulos rojos, ¿no? De aquí también va a ser importante porque de acá, de los glóbulos rojos va a ser llevado a los tejidos y acá también va a haber un sistema pues que va a recolectar, digamos, estos glóbulos rojos y va a tener su propio depósito, que es el depósito a nivel tisular, que la mayoría lo tenemos a nivel de las células tisulares con abundante retículo endotelial, hígado, vaso, ¿no? Lo que se llama el res, ¿no? Entonces, este es una forma de depósito también. Entonces vamos a tener dos depósitos. El depósito en médula ósea y el depósito a nivel tisular. Todo lo demás va a estar circulante. ¿Cuál es la sintomatología de la ferropenia? Ya les había mencionado que no es necesario llegar a la anemia para nosotros poder diagnosticar que a un paciente le falta hierro. Tenemos, por ejemplo, lo más característico, y lo vemos en niños, es la pica, ¿no? Esta característica que tienen los niños de comer tierra. Se comen tierra, se comen el barro, se comen las tizas, se comen el yeso, ¿no? Esa sensación de querer, la pagofagia, de querer comer estos compuestos, justamente es por la deficiencia de hierro. Escleróticas azuladas, ¿no? Justamente por el adelgazamiento de la coroides vamos a poder ver los pequeños vasos sanguíneos de la coroides por este adelgazamiento que va a haber. Por eso es que nosotros cuando examinamos a los pacientes siempre decimos, abren los ojos, miren para arriba y vemos a pacientes con escleras muy azuladas. Infecciones a repetición, el hierro también es importante porque va a ser útil en muchas proteínas, ¿no? No solo en lo que es la hemoglobina, sino vemos también que es importante para la mioglobina y para otras enzimas que tienen que ver con nuestro sistema inmunológico. Los trastornos tróficos epiteliales es lo más característico ver a pacientes con síntomas carenciales. Uno ya se da cuenta, ¿no? Cuando pacientes tienen fragilidad, caída del cabello, glositis atrófica, estomatitis, uñas quebradizas, pelo quebradizo. Un paciente que se ve totalmente carencial, ¿no? Justamente el hierro pues es importante en lo que son muchas proteínas para la síntesis, ¿no? de lo que es el colágeno, importante para lo que son las uñas, el cabello. Vemos aquí también otra cosa importante que es la glositis atrófica, ¿no? Pacientes con lengua totalmente depapilada. Recordemos que el hierro es importante en lo que es el trofismo de la piel, entonces los podemos ver con lengua depapilada, con, ¿no? estomatitis angular, uñas planas, quebradizas. Entonces, ya, ¿cómo hacemos el diagnóstico de anemia ferropénica? ¿No? Aparte de la parte clínica, de la parte de sintomatología, del examen físico, una vez que nosotros tenemos este diagnóstico clínico, tenemos que corroborar. Por muchos años el gold estándar había sido, y hasta ahora, si nos piden cuál es el gold estándar, pues es el hierro en médula ósea. Tenemos que ver los depósitos de hierro en la médula ósea mediante la tinción de Perler. Pero actualmente no se utiliza el estudio de médula ósea para la anemia ferropénica, a pesar de que es el gold estándar. No se utiliza. No vamos a estar haciéndole a un paciente pues un aspirado de médula para hacer el diagnóstico de una anemia ferropénica. Entonces tenemos como alternativas y que nos han sido muy útiles las pruebas indirectas, ¿no? Especialmente aquí, por ejemplo, ya habíamos visto el estudio de una médula ósea. Esta es una espícula, hacemos una tinción especial y este color azulito en la espícula que nosotros vamos a ver es la tinción, quiere decir que este paciente sí tiene hierro en su médula ósea. Las pruebas alternativas de ferropenia van a ser muy importantes también. Y dentro de estas, ¿cuál es una de las más importantes? La ferritina sérica. La ferritina sérica, que son los depósitos de hierro a nivel tisular, van a ser
prácticamente el nuevo gold estándar, ¿no? Con esto básicamente hacemos el diagnóstico. Muchos pacientes pues pueden no tener el dinero para tomarse todos los exámenes. Sin embargo, basta con la ferritina sérica para nosotros medir los depósitos de hierro a nivel tisular. La ferritina sérica nos mide los depósitos de hierro a nivel tisular, de macrófagos, de todo lo que es el sistema retículo endotelial. Pero imaginémonos que un paciente pues esté con una enfermedad de tipo inflamatorio, una enfermedad crónica, ¿no? Puede estar falsamente aumentado. Lo ideal para hacer los estudios del perfil de hierro es hacerlo en un paciente estable. Por ejemplo, cuando estamos en hospitalización, nos piden, es un paciente con artritis reumatoide con una anemia microcítica hipocrómica. Queremos hacerle el estudio de hierro. Si la enfermedad está activa de la artritis reumatoide, en ese momento la enfermedad está activa, por lo general la ferritina nos va a salir volando. Entonces, un paciente no se le puede hacer el estudio de hierro cuando está con alguna enfermedad activa, ya sea alguna enfermedad infecciosa. Si un paciente está con una infección urinaria, con sepsis, hospitalizado en ventilador mecánico, tampoco se le puede hacer el estudio de hierro. Con enfermedad inmunológica o enfermedad crónica que esté activa en ese momento, tampoco se le puede hacer el estudio, porque va a haber un aumento, ¿no?, de esto a nivel tisular. Nos puede salir falsamente aumentado, ¿no? Lo que sí va a estar disminuido va a ser el hierro, la sideremia, el hierro sérico va a estar disminuido. También esto es ideal pedirlo, pero todos esos estudios se hacen en pacientes estables, que no estén con enfermedad activa ni infección activa. Índice de saturación de transferrina disminuido, todo va a estar disminuido en estos pacientes. El índice de saturación, la transferrina disminuida, lo que sí la capacidad de transporte, la capacidad de transportadora de la transferrina sí va a estar aumentada. Es que la transferrina, al estar disminuida, la saturación también va a disminuir. Sin embargo, va a tratar de captar, o sea, la capacidad de captación de esta enzima va a estar al máximo. Es como que la enzima está hambrienta. Por lo poquito de hay, la enzima va a estar hambrienta. Entonces va a tener la capacidad de ligar más no va a poder saturarse completamente. ¿Por qué? Porque hay poco hierro, ¿no? Entonces hagamos un diagnóstico diferencial de lo principal, nuestra anemia por anemia ferropénica con los otros tipos de anemias que son mucho menos comunes. Sin embargo, es importante saber la diferencia, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto un paciente con anemia ferropénica en donde la deficiencia de hierro está comprobada. ¿Qué vamos a tener? BCM disminuido. Tenemos uno. Vamos a marcarlo acá. Check. BCM disminuido. Va a ser una anemia microcítica. Ferritina disminuida. Check. Saturación de transferrina disminuida. La transferrina, la misma enzima, va a estar disminuida. Y la saturación también va a estar disminuida porque porque hay poco para poder saturar. Sin embargo, la capacidad transportadora sí va a estar aumentada. Y el hierro medular, si le hago un aspirado, ¿cómo va a estar el hierro? Ausente. La anemia por enfermedad crónica también, justamente vamos a tener en esta anemia por enfermedad crónica puede o no haber anemia. Sin embargo, aquí el BCM puede estar disminuido, normal o aumentado. La ferritina, por lo general, en este caso, nunca va a estar disminuida. Todo paciente con enfermedad crónica tiene niveles adecuados de hierro. Puede estar normal, incluso aumentado. Lo que no significa eso que lo esté utilizando adecuadamente. Los niveles pueden estar normales, sin embargo, no lo está utilizando adecuadamente y puede haber síntomas de deficiencia, pero nunca va a estar disminuido. Saturación de transferrina normal y el hierro medular presente. En una talasemia, que es una hemoglobinopatía por problemas a nivel de las cadenas de globina, puede haber anemia, BCM totalmente disminuido, van a ser unos glóbulos rojos muy pequeñitos, pero nunca los niveles de ferritina, ni la saturación de transferrina, ni el hierro medular van a estar disminuidos. Estos siempre van a estar normales. Y en la anemia sideroblástica, que es una mielodisplasia,
Realmente no hay nada, puede haber disminuido el BCM, puede haber anemia o no, pero todo lo demás va a estar normal. La ferritina puede estar normal o aumentada, saturación de transferrina normal, y siempre el hierro va a estar presente. Una vez que nosotros ya diagnosticamos entonces la anemia ferropénica, tenemos que darle tratamiento. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento? No, ¿ustedes creen que es solo mejorar los niveles de hemoglobina? Pues no, si es una anemia ferropénica, tenemos que restaurar los depósitos de hierro, ¿no? Uno, primero ver la causa de qué cosa está causando la disminución de ese hierro, si hay pérdidas urinarias, si hay pérdidas ginecológicas, si hay pérdidas a nivel gastrointestinal. Una vez que se diagnostica la causa, se envía al especialista que tiene que tratar, y nuestra función como hematólogos es restaurar esos depósitos de hierro. El tratamiento estándar es con vía oral, siempre se prefiere la vía oral. Hay diferentes preparados, el fumarato ferroso, que actualmente ya no lo tenemos en el mercado, pero que era muy bueno, el gluconato ferroso y el sulfato ferroso, ¿no? La cantidad de miligramos que viene, que lo tenemos ahí, fumarato de 200, gluconato de 300 y el sulfato ferroso de 300. Y como sal ferrosa, pues tenemos en 60 miligramos con el sulfato ferroso. Lo ideal, entonces, cuando nosotros tomamos hierro vía oral, ya les había dicho, primero tiene que estar en ayunas el paciente. Si no está en ayunas, 2 horas lejos de los alimentos. Tomarlo solo. Ayuda mucho la vitamina C, pero de no poderse tomarse con vitamina C, con su juguito de naranja, ¿no? Tomarlo solo, sin ningún alimento, porque hay mucha competencia con los alimentos, ya sea con estas leches, con algún tipo de alimento, puede tener algún otro elemento que compita con el hierro. Y en este caso, si el paciente estuviera sometido a una gastrectomía, o tuviera una úlcera duodenal, o tuviera algún problema de gastritis y tenga que tomar tal vez alguna medicación y no tolere o no pueda hacerlo por vía oral, pues va a ser necesario hacerlo por vía intramuscular o endovenosa. La intramuscular a veces no es muy recomendada porque genera pues que haya pues muchos pinchazos, ¿no? Puede hacer 2 a 3 veces por semana. La endovenosa, muy buena, hay muchos preparados muy recomendados. Tenemos al hierro sacarato, ¿no? Tenemos al hierro dextrano, que causa mucha reacción alérgica. El hierro endovenoso es muy recomendable, sin embargo, lo malo del hierro endovenoso es que puede causar reacciones alérgicas, puede haber algo de temblor, escalofrío, fiebre. Algunos pacientes no toleran porque la vía, pues a veces es un poco, cuando uno pasa por la vía periférica, es un poco fuerte para los pacientes, en el sentido de que las venitas, pues si tienen venas muy pequeñas, sienten ciertos dolores, ciertas molestias, ¿no? Eso es lo más importante en lo que correspondería a lo que es la anemia ferropénica.